Muy buenos días, mis queridos alumnos y padres de familia del segundo año de secundaria. Hoy en la asignatura de literatura vamos a ver un nuevo tema, el género narrativo. Muy bien, aquí estoy explicándoles en esta pizarra bastante común qué es el género narrativo. Es el conjunto de obras literarias donde un narrador relata uno o más acontecimientos vividos por los personajes en un determinado ambiente y tiempo ficcional. La forma expresiva que se emplea para relatar algo recibe el nombre de narración, la cual se escribe comúnmente en prosa. La narración es dinámica porque se cuentan las acciones y los hechos que viven los personajes. Muy bien. A continuación, vamos a observar siguientes características de este género. Los textos narrativos son ficcionales. Los hechos que se relatan pueden estar basados en la realidad, pero son solo representaciones. Este rasgo hace posible el carácter verosímil de las narraciones. El lector tiene la posibilidad de identificar con diversos aspectos de la narración, los lugares descritos, los rasgos físicos y psicológicos de los personajes o el contexto representado en la historia. Por este detalle, el texto narrativo crea expectativa en el lector. Bien, a continuación tenemos los elementos, el escenario y la secuencia narrativa que caracterizan a dicho género. Elementos, personajes, seres que intervienen en la narración. Se clasifican de la siguiente manera, en principales y secundarios. Principal es el protagonista de la historia. Secundarios son personajes que tienen roles menores en la historia. Escenarios, tenemos dos, lugar y tiempo. Lugar es el ambiente donde se desenvuelven los personajes. Tiempo es el momento en que se sitúa la narración. Secuencia narrativa. Tenemos inicio, nudo y desenlace, ¿no? Como toda narración. Inicio es el comienzo de la narración donde se presentan los personajes, el lugar, el tiempo y los sucesos que posibilitarán el nudo de la historia. Nudo, desarrollo de los sucesos o conflictos. Desenlace, es la parte de la narración donde se soluciona el conflicto en el que estuvieron involucrados los personajes. Muy bien, son características muy importantes que destacan al género narrativo. A continuación tenemos, una narración se compone de varios elementos. Veamos, ¿cuáles son esos elementos? Bien, 1. El narrador, que presenta y ordena los hechos y los personajes y que puede ser exterior o interior a la historia, o incluso ignorimado y con la facultad de conocer pensamientos y sentimientos de los personajes, el llamado narrador omnisciente. Bien, ambientación, contexto social, político, moral. Vemos aquí las costumbres, valores y espacio temporal. Tenemos aquí en el que están inmersos los personajes. Tema, asunto de que trata la obra o que se deduce de su trama. A veces aparece complicado o mezclado con diversos subtemas o temas menores. Trama, argumento. Secuencia de hechos, peripecias o episodios que suceden a los personajes. A descripción no necesariamente es lineal, es el tiempo, existiendo figuras como la analexia y el roconto. Personajes, personas no necesariamente humanas, que realizan las acciones que se describen. En la literatura es común que se describan además los sentimientos de los personajes antes de los hechos. Y por último, el estilo, características artísticas de la obra.
tipo de lenguaje, género literario, convenciones respetadas o quebradas, personalidad del artista, expresividad, originalidad, intención. Muy bien. Especies del género narrativo. Como ustedes ya saben, el género narrativo tiene diversas especies. Vamos a mencionar a las más resaltantes. Tenemos al mito, la leyenda, la fábula, el cuento y la novela. Dentro del mito tenemos aquí, luchaban, dice, en todas las esferas cósmicas. Los poderes eternos, los dioses, los demonios, el genio del bien y el poder maligno. En lo que es leyenda, se contaba la historia del niño Maquisapa, un ser con rasgos de primate y humano, que no logró vivir por muchos años. Fábula, la madre de los pájaros da voces al macho. Oye, mira a nuestros hijos, se los lleva ocultándolos bajo el poncho. Ay, hijo mío, ¿qué importa? Deja que se los lleve. Todavía hay semilla. Cuento. Un frente ancha, su cabellera crecida, sus ojos hondos, su mirada dulce, una vincha de plata ataba sobre las sienes la rebelde cabellera. Novela. Los trámites de ambos proyectos se aceleraron, cosa increíble para el medio. En pocas semanas, la apertura y administración de una oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja es SIGUA se justificaban plenamente en una situación de emergencia. Bien, cada uno de estos ejemplos que acabo de leerles pertenecen a cada una de estas especies. Solo se ha tomado pequeños fragmentos de cada una de estas especies. Ya ahí también van a observar la definición de cada uno de ellos. Tenerlos en cuenta para nuestra próxima práctica. Muy bien, chicos, con esto terminamos el género narrativo. No se olviden a la actividad domiciliaria que se les va a dejar, escribir y desarrollar en el cuaderno de literatura. Antes el título y la fecha. Muy bien, conmigo ha sido un gusto. Hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. Gracias.